Hola amigos, bienvenidos a Mundo Lista, tu canal de desarrollo de conciencia. ¿Ya nos quedó claro qué es la responsabilidad? ¿Eres tú una persona responsable? ¿Quieres explorar este tema? Acompáñame. En uno de los programas pasados, exploramos lo que es el tema de algo que en el libro de El Mandala del Futuro, un libro publicado por su servidor hace ya 10 años, explorábamos lo que es la posición del pecado original. Sin embargo, se malinterpretó de una forma en donde estaba hablando de erotismo, lo cual no era mi intención verlo de esa forma ni abordarlo de esa forma. Más bien, poner sobre la mesa lo que es el verdadero sentido de la pérdida del poder del ser humano o la pérdida del poder que da el libre albedrío. Y entonces, ¿a qué me refería concretamente? Y que es un tema bien interesante porque nos va a ubicar en una posición de mirarnos al espejo con reflexiones que pueden ser muy potentes desde la visión de develar nuestros autoengaños. Y vamos a ver por qué. Miren, permítanme nada más hacer referencia y leerles el párrafo en donde afirmo o hago esta propuesta dentro de lo que es este libro. El título del capítulo es El error original, el paradigma que impide ver al grial. Y si vivimos en un mundo en donde la mayor parte de las sociedades y culturas privilegian lo aparente, convirtiéndolo en verdades absolutas que nos hemos tragado y los hemos considerado el mundo real. Obviamente estamos hablando del sistema, cómo funciona el sistema ordinario y cómo se autorregula para efectos de proteger su propia existencia y su propio status quo. El verdadero pecado original que hemos cometido como humanidad es el de habernos abandonado a estos cuentos de fantasía, que nos conviertes a quienes no los creamos en verdaderas víctimas del destino. Y ahí la pérdida del poder. Y ahí la consolidación del concepto del destino o de una vida predeterminada por las circunstancias del sistema. El pecado original es haber entregado irresponsablemente nuestro poder de vivir en el aquí y en el ahora, siendo co-creadores de nuestra realidad. Esta propuesta lleva implícita la idea de que develemos el secreto de cómo podemos construir una vida mucho más intencionada y que se basa en principios muy sencillos y simples, pero que son muy difíciles de reconsiderar en nuestra realidad, porque toda la historia de la humanidad está plagada con esas creencias limitantes. Por eso lo mencionamos como un error original. Déjenme ser más abundante e incluso déjenme ver si puedo despertar su inquietud por leer el libro completo. Pero vamos a un párrafo que es esencial en mi concepto. Como consecuencia de todo esto que estamos platicando, el pecado original no es ni con mucho el ejercicio del erotismo, ni la fornicación o la desnudez y vergüenza sexual, como por siglos se ha predicado a través de una interpretación clerical, que si bien es una analogía, y todos estamos de acuerdo que es una analogía, para la mente que es inocente, se convierte en un modelo mental y que es una fórmula a replicar, todo un ejercicio de memética. Tampoco lo es el pecado de soberbia, de querer alterar el orden natural, sino el desequilibrio que significó la audacia, la puesta en marcha de una intuición que lleva a Adán, Prometeo, o sea, el Adán encadenado, y a Eva, Lilith, a abrir un boquete en el plácido e inconsciente jardín, con la intención de liberar dicho orden natural hacia una nueva posibilidad, abriendo una ventana de ascensión hacia otra realidad, hacia un nuevo orden. En pocas palabras, es el pecado que lleva implícito el hecho de ser juzgado a Adán y a Eva, es por abrir este boquete de conciencia ante lo que era un mundo
que simplemente penduleaba entre el orden y el caos, pero que estaba predeterminado. Vale decir, el pecado original es la actitud prometeica de robar el fuego del Olimpo para contagiar con esta conciencia a unos mortales hasta entonces no olímpicos y así otorgarle la posibilidad de su propia inmortalidad. A partir de entonces se desatan fuerzas que intentan impedir este contagio, que desean anular ese impulso no necesariamente genético de seguir comiendo de dicho árbol del bien y del mal, del árbol de la responsabilidad. Su estrategia favorita es la misma e idéntica desde lo remoto de los tiempos, que no cunda el supuesto mal ejemplo de nuestros primeros padres e inducir para ello el sueño colectivo del colectivo humano, adormecer dicha conciencia para que de nuevo la especie sapiens sea un rebaño obediente, controlable y predecible. Entonces, ¿cuál es el pecado original o cuál es el error original? En considerar que todo está predeterminado, que todo es un destino y que nosotros necesitamos tener la intrepidez suficiente para recobrar esa libertad. Pero recobrar esa libertad implica un esperado o un enfrentamiento a lo que son las situaciones del status quo, del mismo sistema. Bueno, déjenme corregir un poquito. Ni siquiera es un enfrentamiento, es un reconocimiento de lo que está allá afuera, es una ilusión. Y que lo que realmente va a construir mi realidad es lo que yo pueda gestionar dentro de mis propios recursos para hacerlo, como es mi propia mente, como lo que son mis frecuencias vibratorias, lo que son mis creencias, lo que son mis valores, ordenarlos de cierta manera para que estos se decanten y se puedan proyectar en este universo que tengo frente de mí. Entonces de esto se trataba el asunto, no del erotismo, no del pecado original que tenía que ver con fornicación o con soberbia, no, nada más con la pérdida de la libertad de albedrío para efectos de abandonarnos en el sueño eterno del sistema, en el sueño de que todo está allí y de que las leyes que determina el sistema es las que debemos de adoptar para nuestra vida. Por eso vivimos llenos de afanes, llenos de comparaciones con otras personas porque son las que están dentro de lo que es el sistema. Por eso nos apegamos a las cosas y no consideramos que simplemente pues están ahí pues para servirnos. Miren, por ejemplo, les pongo un ejemplo de una casa cualquiera. Nosotros siempre añoramos tener una bonita casa, un bonito espacio, un auto. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, pongámosle esta representación muy tradicional y hasta arquetípica de lo que es esta vis patrimonial que es una casa. ¿Qué va a suceder cuando nosotros nos muramos? Seguramente, pongámosle una referencia, en 100 años, ¿quién va a estar viviendo en esa casa? Personas que ni conocemos ni sabemos quiénes serán. Sin embargo, ahorita nos matamos 8 horas, 10 horas, 12 horas por tener una cantidad que ahorrar o que pagar para una hipoteca para efectos de tener esta casa que es nuestro patrimonio y que vamos a heredar posiblemente hasta nuestros hijos. Muy loable, pero inútil. ¿Por qué? Porque eso no nos va a producir realmente una felicidad profunda. Entonces, el recuperar este verdadero sentido de la significación de nuestra propia vida, este verdadero sentido de nuestra libertad de decisión, de libre albedrío, eso es precisamente de lo que se trata este pecado original. Y miren, vamos en esta charla, pues también viendo algunas de las cosas que la mente nos va a producir y nos va a votar para refutar lo que le estoy comentando y justificar su propia inercia de vida. Una de las situaciones muy clásicas que tienen que ver con esa resistencia es, este cuate pues está hablando de ocurrencias, de especulaciones. Es más, yo le sé cosas al expositor o al maestro y de alguna forma es incongruente. ¿Yo cómo voy a seguir las ideas de alguien que no es congruente con lo que piensa, dice y hace? Bueno, eso estaría por probarse. Sin embargo, el que lo genere su mente es una resistencia
para efectos de justificar su falta de responsabilidad con su propio proyecto. Entonces, otra de las cosas que siempre nos contamos es, o incluso que no nada más de lo del maestro, sino entre personas. Oye, tú tienes la vida resuelta y por eso no me entiendes en lo que yo estoy viviendo, el sufrimiento de la cual soy sujeto o sujeta. No me entiendes porque tú no lo has vivido. ¿Ok? Esta también es una creación de la mente para efectos de descalificar ideas como las que les estoy proponiendo. O también decirles, oye, es que tú no sabes lo que es esto, y si no sabes lo que es eso, pues no puedes hablar de ello. ¿Cómo puedes de alguna forma estar hablando de esto ante la desgracia que yo estoy experimentando y de que yo estoy sufriendo? Oye, incluso puede tratarse de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de algo muy, muy, muy preciado, una vida humana incluso. Y les puedo decir, bueno, es que así es la vida y la aceptación radical va a ser el bálsamo que va a acelerar lo que es el natural proceso de duelo, que implica que aceptemos que nuestro dolor va a ir y venir, nunca se va a resolver totalmente, pero que eso no va a ser el obstáculo o la piedra con la cual vamos a tropezar toda nuestra vida. Es un asunto que tenemos que experimentar a profundidad, con aceptación y, por supuesto, con una naturalidad que nos permita seguir en nuestra propia vida. Oye, pero ¿cómo puedes tú hablar incluso de abundancia cuando no sabes las que yo estoy pasando? No tengo trabajo, o en mi trabajo pues gano muy poco, en mi trabajo no me permite tener la libertad para efectos de tener una amplitud más grande de mi mente y de mi criterio, para efectos de buscar lo que tú me estás diciendo. No tengo tiempo para eso. Esto también es una creación mental con la cual justifican su sufrimiento. Yo les diría, autoobsérvense y vean qué ganancias secundarias están teniendo de esas vicisitudes, de ese sufrimiento, de esos obstáculos. Bueno, una circunstancia que no lo vamos a poder evitar es que si habláramos hipotéticamente de estadísticas, el 97% de las personas van a decir que esto que les estoy comentando no aplica. El 3% puede tomar todo esto, o ya lo tomó, o va a reforzar sus conceptos de generación de resultados y de realidad, y va a potenciar aún más lo que es los resultados en su realidad y en su proyecto de vida. ¿En qué segmento quieres participar? Si quieres participar en los menos que pueden impactar a su realidad en base a reconocer cuáles son realmente las áreas de su vida que son incondicionadas, es decir, de las cuales ninguna circunstancia externa puede impedir que las tengan bajo gestión y bajo control, bueno, tú decides. Al final de cuentas, yo solamente estoy aquí y ahora para servirte. ¿Y cómo te sirvo? Simplemente comunicándote estas opiniones y estas ideas. Es tu responsabilidad, es tu aceptación la que va a indicar qué calidad de resultados vas a tener. Puedes dejarlas pasar, puedes dejar de lado. Es tu privilegio y es tu vida. Sin embargo, el verdadero cambio, la verdadera palanca de cambio está en volverme responsable de las circunstancias de mi vida, volverme responsable de las decisiones que tomo y de mis resultados, y que todos los resultados que posiblemente sean adversos o lo que esté obteniendo de una manera inadecuada que no corresponde a mis propósitos y mis deseos en este momento, me sirvan de información y de conocimiento que incremente mi sed de conciencia para efectos de ser mucho más disruptivo en las acciones que tomo y, por supuesto, cambiar el sentido de mi R, que sean R positivas, no Rs que yo no quiero, R que se obtienen simplemente de la inercia de la vida. Pueden seguir preguntando y me gustaría mucho que me cuestionen en ese aspecto, que me pongan aquí sus comentarios y que me pongan en mi lugar si es que ustedes consideran que todo lo que les digo es simple y sencillamente utopías sacadas de quién sabe dónde. Bueno,
Ustedes nada más vean cómo está la humanidad y cómo ha ido recorriendo un camino desde sus orígenes hasta esta fecha, en donde el común denominador es más de lo mismo, más de las mismas dificultades, más de las mismas injusticias, más de las mismas creencias, más de los mismos principios bélicos que parten de la diferencia de ideas y de la defensa de una razón que solamente tiene sentido porque se ubica dentro del sistema y que es necesaria para el sistema, para su sobrevivencia, porque el sistema se basa en el apego, en el sufrimiento y en lo material, y que la felicidad que ofrece este sistema y el seguir con esos principios del sistema es solamente una felicidad cosmética. Más bien se tendría que hablar de lo que son pues gustos o buenos resultados o cosas agradables dentro de ese panorama, pero la felicidad real, la felicidad profunda, la van a obtener de explorarse a profundidad, como lo hemos visto en distintos momentos y en distintos temas que hemos explorado, para efectos de encontrar las definiciones propias de mi camino y seguirlas como tales. Y lo que hemos visto el día de hoy, que es tomar la responsabilidad, es recuperarnos de ese error original, de ese pecado original que nos impulsa a ser comparsas del sistema. Si recuperamos eso, seremos posiblemente fichitas, ovejas negras, sí, pero personas que desde el fondo vayamos a irradiar felicidad porque la tenemos como una experiencia integral de nuestra vida. Hasta aquí llegamos con esta exploración del concepto de responsabilidad. Espero que ahora sea más afortunado en haberles transmitido lo que es el verdadero sentido. Obviamente, pues todo lo que comentamos y todo lo que vemos está totalmente interrelacionado, no son temas aislados. Todos se eslabonan dentro de lo que es una experiencia que para nosotros pretende ser integral, y que en esa experiencia integral sí podemos tener como principal guía y propósito el encontrar la felicidad, encontrar esa felicidad en nuestro interior y poderla proyectar en el mundo en el que vivimos, lo cual nos convierte seguramente, indudablemente, en mejores personas. Muchas gracias por tu atención, te mando un abrazo, suscríbete, ponle like, aún nos queda todo el resto del año para efectos de estar juntos en esta exploración en Mundo Holista.